El asesino de Green River es uno de los casos más notorios y extensos de asesinos en serie en la historia de Estados Unidos. El nombre se refiere a Gary Ridgway, un hombre que a lo largo de casi 2 décadas asesinó a numerosas mujeres en el área de Seattle y sus alrededores. Este caso es particularmente impactante debido a la cantidad de víctimas involucradas y la duración de los crímenes antes de que Ridgway fuera finalmente capturado. Para comprender plenamente la historia del asesino de Green River, es necesario explorar tanto la vida de Ridgway como los terribles actos que cometió. Gary Leon Ridgway nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah. Fue el segundo de 3 hijos de Mary Steinman, una mujer dominante y controladora, y Thomas Ridgway, un conductor de autobús. La infancia de Ridgway estuvo marcada por la disfunción familiar y los abusos emocionales. Su madre era conocida por ser exigente y manipuladora, lo que causaba una gran tensión en el hogar. Aunque Ridgway mostró un comportamiento antisocial desde temprana edad, no se destacó como un estudiante problemático ni presentó un historial delictivo significativo en su juventud. A medida que Ridgway crecía, sus problemas emocionales y de comportamiento se intensificaron. Durante su adolescencia, comenzó a tener fantasías violentas y perturbadoras, especialmente relacionadas con estrangular a mujeres. También mostró un interés morboso por los relatos de asesinatos y violencia extrema. Aunque no se conocen detalles precisos sobre sus primeras agresiones, se cree que sus primeros actos violentos ocurrieron en la década de 1980, cuando comenzó a cometer asesinatos. Ridgway se casó en 1970 con su novia de la escuela secundaria, Claudia Craig. Juntos tuvieron un hijo en 1975, pero su matrimonio se deterioró debido a las infidelidades de Ridgway y su comportamiento violento. Se separaron en 1981 y finalmente se divorciaron en 1984. Durante este periodo, Ridgway comenzó a desarrollar una vida secreta como asesino en serie. El modus operandi de Ridgway era principalmente dirigirse a trabajadoras sexuales y mujeres en situación de vulnerabilidad, a menudo recogidas en áreas conocidas por la prostitución. Una vez que establecía contacto con ellas, las llevaba a áreas aisladas y las estrangulaba hasta la muerte. Después de cometer los asesinatos, a menudo dejaba los cuerpos en lugares remotos, como bosques, riberas de ríos o áreas de matorrales. Esta elección de víctimas y método de asesinato le permitió actuar de manera sigilosa y evitar sospechas durante mucho tiempo. A medida que los asesinatos se acumulaban, la comunidad comenzó a darse cuenta de la presencia de un asesino en serie en la zona, apodado el asesino de Green River debido al descubrimiento de varios cuerpos cerca del río Green River. Las autoridades lanzaron una investigación masiva, y se formó un equipo especial de detectives para resolver los crímenes. Sin embargo, Ridgway fue astuto y se aseguró de no dejar evidencias forenses significativas en la escena del crimen, lo que dificultaba su identificación. A pesar de los esfuerzos de la policía, el asesino de Green River logró evadir la captura durante muchos años. Ridgway era meticuloso en su preparación y cometía los crímenes con cuidado, lo que dificultaba su identificación. Además, las dificultades en la recopilación y el análisis de pruebas forenses también obstaculizaban la investigación. La falta de cooperación entre diferentes agencias policiales, y la falta de recursos adecuados también contribuyeron a la demora en su captura. En 1982, Gary Ridgway fue interrogado por primera vez en relación con los asesinatos de Green River. Sin embargo, logró convencer a los investigadores de que no tenía ninguna conexión con los crímenes y fue liberado. Este hecho le dio una falsa sensación de seguridad, y permitió que continuara cometiendo asesinatos impunemente durante varios años más. A medida que pasaba el tiempo, la presión aumentaba sobre las autoridades para resolver los casos del asesino de Green River. En 2001, con los avances en tecnología forense, se reabrió la investigación y se utilizaron pruebas de ADN para identificar y vincular a las víctimas con el asesino. Aunque inicialmente Ridgway no fue considerado sospechoso, fue sometido a una vigilancia discreta que permitió a los investigadores recolectar pruebas en su contra. Finalmente, en noviembre de 2001, Ridgway fue arrestado mientras trabajaba en su empleo como pintor de camiones. Aunque inicialmente negó su participación en los asesinatos, las pruebas de ADN encontradas en el lugar de los crímenes lo incriminaban. Ridgway finalmente confesó su participación en los asesinatos, y proporcionó detalles sobre cada uno de los crímenes que solo el asesino podría conocer. En 2003, Gary Ridgway fue declarado culpable de 48 asesinatos, aunque posteriormente confesó haber cometido más de 70. La sentencia fue de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En un acuerdo con los fiscales, Ridgway se comprometió a cooperar plenamente en la identificación de las víctimas adicionales a cambio de evitar la pena de muerte. A pesar de la resolución del caso y la captura de Ridgway, las consecuencias del asesino de Green River continúan afectando a las comunidades y las familias de las víctimas. La larga duración y la cantidad de víctimas involucradas hacen de este caso uno de los más impactantes en la historia de los asesinos en serie.
También pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las autoridades en la identificación y captura de estos delincuentes, especialmente cuando se aprovechan de las comunidades más vulnerables. El caso del asesino de Green River también ha llevado a un mayor enfoque en la prevención y el apoyo a las víctimas de la prostitución y la trata de personas. La trágica historia de las mujeres asesinadas por Ridgway ha impulsado iniciativas para abordar la violencia de género y garantizar la seguridad y la protección de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. En resumen, el caso del asesino de Green River es un ejemplo impactante de la complejidad de los asesinos en serie, y los desafíos que enfrentan las autoridades para resolver estos crímenes. La historia de Gary Ridgway y sus víctimas es un recordatorio sombrío de la importancia de la justicia, y el apoyo a quienes han sido afectados por estos actos violentos. El legado de los crímenes de Ridgway perdurará en la memoria colectiva, y servirá como una llamada de atención para prevenir futuras tragedias.